En la reunión de negocios, por ahí se mencionó que a veces los sermones eran como que medio elevados, como que no se entendían mucho, que eran difíciles de entender. Entonces, pues vamos a hacer un esfuerzo de ambas partes, yo digo, tanto unos, los que predicamos aquí, a veces de interesarnos un poquito más, pero también les invito a la congregación a que se eleven un poquito más. No podemos estar siempre igual, con el mismo conocimiento o con el mismo conformarnos con lo que tenemos, sino queremos aprender un poquito más acerca de la verdad de nuestro Dios. Y es por eso que el día de hoy he hecho algunas notas, son notas sobre el sermón que vamos a ver el día de hoy, para que ustedes puedan anotar ahí mismo las citas o las enseñanzas o las cosas que yo digo aquí y que no están ahí puestas, ¿no? Ahí solamente está un breve resumen, un resumen muy pequeño de lo que vamos a ver, pero que creo que también son parte de las enseñanzas principales, ¿no? Entonces vamos a comenzar, hermanos. Les invito a que guarden estas hojitas, si quieren, péguenlas sobre su cuaderno, por ejemplo, un cuaderno que tengan de notas, en una carpeta, váyanlas ahí haciendo hojitas y engarbolándolas o poniéndolas para que pues quede registro y ustedes puedan repasar. Les digo, la idea es que todos crezcamos, que todos podamos crecer, que si pues hay cosas que no se entienden, bueno, ahí va a estar una nota y que puedan sobre esas notas preguntar también, tomar algún apunte, tomar alguna cosa. Entonces y obviamente también corroborar en la palabra, que lo que yo digo, que aquí se suba y predique, pues esté de acuerdo a lo que dice el Señor Jesús, a lo que la Biblia enseña, y que no estemos dando palos de ciego, como dicen, ¿no? Entonces esa es la idea. Hermanos, pues esperamos que esto nos sirva y nos pueda agregar algo de valor espiritual a los sermones, a las predicaciones, y que todos salgamos edificados. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabo, Señor, y te doy gracias por este tiempo, Señor, que nos permites meditar en tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo pues nos unja, que nos guíe a través de este pasaje, que nos permita discernir tu voluntad, y sobre todo que podamos salir con alguna enseñanza práctica, Padre, para nuestras vidas, que podamos crecer, que podamos ser más de acuerdo a lo que Cristo es, que podamos parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues el pasaje que vamos a ver hoy es Gálatas 5, del 7 al 12. La vez pasada vimos del 1 al 6 con nuestro hermano Edgar, y hoy vamos a ver Gálatas 5, del 7 al 12. Ahorita lo vamos a leer, solamente quisiera dar una breve explicación. Cuando vemos el capítulo 5 del libro de Gálatas, los primeros 12 versículos, o sea, los que vimos la semana pasada y estos, del 7 al 12 que vamos a ver, están diseñados para dejar en claro cómo se siente el apóstol Pablo. Y yo quiero pensar cómo se siente Dios, cómo se siente el Espíritu Santo, cómo se siente Jesús mismo acerca de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Y créanme que no estoy hablando de otras religiones o de alguna otra forma de paganismo o de una religión falsa, como podríamos poner, por ejemplo, el budismo o el islam o otras religiones, las aztecas, las griegas, las romanas, que tenían otros dioses. No, estoy hablando aquí de doctrinas falsas dentro del cristianismo. Que el tema aquí de esta carta tiene que ver con las formas de la falsa doctrina dentro del cristianismo. Y Pablo, en estos últimos versículos, está atacando en toda esta carta a esos falsos maestros. Esa es la idea de que no se puede manipular el evangelio de la salvación.
El Evangelio de la Salvación dice que los hombres y las mujeres son salvos del pecado, de la muerte, del infierno, solamente por la fe en Cristo Jesús. La salvación es solo por fe y toda la gloria es para Dios. El resultado es una vida transformada que luego va a producir obras justas, pero no hay obras justas ni obras religiosas que contribuyan en algo a la salvación. ¿Qué quiere decir? Que nada que hagamos, por más bueno que sea, puede alcanzar salvación por sí mismo. No es por nuestros méritos, es solamente por la fe en Jesucristo. El resultado de esta fe es una vida transformada, hermanos. Ese es el mensaje de los Gálatas. Y ya conocemos, ya hemos platicado durante todos estos sermones, la condición, la situación de las iglesias de Galacia, que eran iglesias florecientes, que todo iba bien, todo iba maravillosamente bien, había muchos convertidos, mucha gente gentil, pagana, convertida, atraída a Jesucristo. Eran redimidos, que recibieran una nueva vida en Cristo, recibieron al Espíritu Santo y comenzaron a ver las evidencias del Espíritu Santo conformándolos a la semejanza de Cristo. Esa es la obra de santificación. Iglesias en proceso de crecimiento, en proceso de santificación. Y estaban floreciendo hasta que aparecieron algunos maestros judíos. El mismo tipo de maestros judíos que básicamente iban siguiendo a Pablo por donde quiera que él iba, lo seguían a todas partes, eran como su sombra, para socavar el Evangelio. Eran emisarios de Satanás, aunque parecieran ángeles de luz. Eran falsos apóstoles. Y no era que tuvieran un mensaje anticristiano, era que tenían un mensaje desviado, cuasi cristiano. Y eso es lo que los hacía tan engañosos. Eso era lo que la gente medio entendía. Los que no estaban firmes en la fe en Jesucristo se desviaban. Estos eran los judíos de Jerusalén que decían creer en Jesucristo y que seguramente elogiaban a los Gálatas por creer en Jesucristo. Pero decían mentiras. La mentira era: no pueden ser salvos creyendo en Cristo solamente. Eso no es suficiente para salvarlos. Deben seguir las reglas y las ordenanzas y las ceremonias y los rituales externos asociados con la ley de Moisés. Y esto Pablo lo rechaza y lo ve como un evangelio diferente. Gálatas 1, 6 y 7 lo vimos, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Lo que enseñaban era una forma distorsionada del cristianismo, que dice que la salvación viene por la fe de Cristo más obras. Y esa era una combinación que a muchos les sonaba bien. Les parecía: pues está bien, no está mal, no está tan mal, tiene razón, es lógico. Así pensaban muchos. Y esta combinación, decían, esta forma híbrida, para que están tan de moda los carros híbridos y usar otras energías, pues es correcto, está bien. Pero ahora vemos, cuando comenzamos el capítulo 5, Pablo se confronta directamente con estos falsos maestros y arremete contra ellos. En los primeros 6 versículos que vimos la semana pasada, confronta su falsa doctrina y nos ayuda a entender lo que hace. Y luego, a partir del versículo 7 al 12, Pablo analiza el carácter de estos falsos maestros y analiza la obra misma que los caracteriza. Recordemos que en el panorama general, toda esta carta defiende al Evangelio como el único medio de salvación por fe.
Ese es el Evangelio. Y vimos que en los primeros 2 capítulos lo defendió con su propio testimonio apostólico. En los otros 2 capítulos, 3 y 4, lo defienden con las Sagradas Escrituras, con el Antiguo Testamento, que era lo que tenían entonces. Y luego los capítulos 3 y 4 defiende el Evangelio de la salvación solo por la fe, con las Escrituras, y en los 5 y 6 defiende con la experiencia de los mismos creyentes de Galacia y la obra del Espíritu Santo que siempre habían visto manifestarse en sus vidas. La carta de los Gálatas fue la primera carta que Pablo escribió. Y es conocida porque describe la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Muchos se brincan, 1, 2, 3, 4, llegan hasta Gálatas 5, y ya después del 12, el 13, cuando empieza ya a hablar de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y esos son los pasajes más predicados de la carta de los Gálatas. Pero describe la obra, que es una manifestación. La obra del Espíritu Santo es una manifestación de que el cristiano, la persona, ha sido genuinamente salvo por la fe. Pero antes de eso, todos estos otros, y al principio de los primeros 12 versículos del capítulo 5, Pablo lanza un ataque frontal contra la falsa doctrina y contra los falsos maestros. No hay peor posición para un ser humano que ser un falso maestro que propaga mentiras del infierno. Mentiras que tuercen las Escrituras para pervertir el verdadero Evangelio. ¿Por qué? Porque nubla la realidad del único camino de salvación. Cuando te dicen es por ahí, pero tú ves 20 caminos y no te dicen cuál de esos 20 es el correcto, pues andas en un laberinto. ¿Usted sabe lo que es un laberinto? ¿Verdad? Se mete uno por acá y llega y topa con pared y tiene que regresar y papá, porque no hay una indicación de cuál es el camino. Y estos falsos maestros vienen a provocar ese laberinto en sus ideas, en sus enseñanzas, en lo que ellos dicen que es verdad. Y hace que el cristiano débil, que el cristiano nuevo, o que el que puede llegar a ser cristiano, lo confunden y el camino está nublado. A mí me sorprende que después de tanta tecnología y tanta cuestión que cuando hay niebla, los aviones no despegan ni aterrizan. Porque hay niebla, pero si hay instrumentos, si hay tanta tecnología que tenemos ahora. Pero ¿qué pasa? Hay un banco de niebla en el aeropuerto y se cancelan o se atrasan 1000 vuelos. Ya no se diga en aeropuertos más grandes, cuando hay niebla. Y así es, los falsos maestros nublan, ponen niebla, y entonces el cristiano no puede despegar, no puede salir, se confunde. La semana pasada vimos los primeros 6 versículos y vimos lo que sucede a alguien que acepta esta doctrina de la salvación por fe y obra. ¿Qué aprendimos? Si haces esto, si sigues el camino de la fe más las obras, Cristo no te beneficia. ¿Se acuerdan? Número 2, si haces esto, o sea, si sigues la posición de fe más obras, estás bajo la obligación de guardar toda la ley y por eso mismo estás condenado. Número 3, si sigues creyendo que la fe más las obras te salvan, estás separado de Cristo y has caído de la gracia. Esa fue la cuarta. Y la quinta, si haces esto, nunca alcanzarás la justicia que buscas. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. La falsa doctrina te lleva por el camino equivocado, hace que Cristo sea inútil, te obliga a la ley, te separa del único Salvador, te sales de la categoría de la gracia, que es la única categoría, el único ámbito de salvación, y no tienes esperanza de la justicia que buscas. Así que Pablo está diciéndole a los Gálatas y a todos nosotros, aléjate de la falsa doctrina.
te condena, la falsa doctrina te condena. Pablo en otro de sus cartas llama herejías que condenan a estas cosas. Y al principio de este capítulo, en el versículo 1, dice: están pues que firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En Cristo no hay judíos ni gentiles. El camino es la fe. El camino es la gracia. No hay obra que pueda alcanzar salvación. Así que vamos ahora pues al versículo 7 y vamos a comenzar leyendo este pasaje, Gálatas 5, del 7 al 12. Fíjense cómo empieza. Dice así: vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Quiero que entiendan esta parte y la gravedad de esta a medida que vamos avanzando en el pasaje. Y voy a seguir recordándoles que no estamos hablando ni de agnósticos, ni de ateos, ni de un declarado enemigo de Dios. No estamos hablando de alguien que niegue a Cristo, ni de una religión que ataque al cristianismo. Estamos hablando de personas que declaran ser pueblo de Dios, que se dicen cristianos, que reconocen a Jesucristo como Salvador, pero que añaden obras a la fe. Esas formas de cristianismo, hermanos, abundan hoy en día. Este tipo de salvación híbrida, perdón que le haya puesto así, pero se me hizo práctico el término, fe, las obras, es lo que define hoy en día al mayor número de cristianos en el mundo. ¿Por qué dice esto, hermano? Porque los cristianos en el mundo abarcan los cristianos ortodoxos, griegos, rusos y todos los que están en el bloque oriental, como el sistema católico romano. Todos esos son cristianos que se dicen cristianos, que creen en Jesucristo, pero creen que es la fe más otro tipo de obras. Durante, no sé, ya más de meses, desde que empezó el año y tal vez un poquito más, por ahí anda peregrinando unas reliquias de un santo, anunciadas en el radio. Y la gente tiene que ir allá a verlas para buscar salvación. Y tienen que tener otros intermediarios para alcanzar salvación. Y tienen que pasar por el purgatorio para alcanzar su salvación. Y tienen que hacer obras aquí. Si tú no te bautizaste, ya no puedes ser salvo. Si tú no tomaste la comunión o te dieron la extrema unción, ya no puedes ser salvo. Eso es fe más obras. Y esa es una enorme cantidad, son millones de gentes que traen una forma híbrida de cristianismo. No es un grupo pequeño, pero además los mismos evangélicos de la Reforma para acá, hay muchos que se han desviado y se han ido al cristianismo híbrido.
Entonces, esta declaración, versículos 7 al 12, es una declaración tal vez la más fuerte contra los maestros que esta. En la carta de Judas, hermano del Señor, tiene también declaraciones fuertes. Es un solo capítulo y les invito desde ahorita a que la lean cuando tengan la oportunidad. Y se fijen bien desde el versículo 11 en adelante. La segunda carta de Pedro tiene también declaraciones fuertes. Pero en todos los escritos de Pablo, este es el ataque más completo, más devastador contra las formas falsas del cristianismo. Aquellos que dicen creer en el Dios verdadero, incluso en la palabra de Dios y en Cristo, pero añaden obras a la salvación. Versículo 1. Y quisiera que veamos aquí el punto. Dice el versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces el primer punto es, los falsos maestros nos impiden llegar a la verdad. Nos ponen obstáculos. A Pablo le gustaba usar esta metáfora de la carrera. ¿Se acuerdan cuando dice prosigo al blanco hasta alcanzar la meta? Yo creo que Pablo a lo mejor en su juventud o tal vez después le gustaba pararse en la mañana y correr y sentir el aire cómo le refrescaba y sudar un poco para ejercitarse, no sé, pero usa mucho esta metáfora. Y dice, vosotros corríais bien, iban bien, pero de repente se cayeron, se tropezaron, alguien les puso un obstáculo. No sé, cuando ustedes ven, el otro día estaba yo viendo un video de YouTube, la vuelta, Giro de Italia, y de repente un ciclista por ahí adelante se cae, y atrás de él, ¡zas!, como 50. Y así hasta me puse chinito, porque se siente bien feo. Bueno, así los cristianos de Galacia corrían bien y de repente uno más, todos ahí van. Corrías bien. Fíjense que esta metáfora la usó en el capítulo 2, versículo 2, cuando él mismo va corriendo. En el capítulo 3, versículo 3 dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y está colectivamente mirando a la iglesia, y me imagino que si Pablo hubiera visto esta carrera de bicicletas de la que les narro, también hubiera sentido lo mismo, pero esto lo está sintiendo por los Gálatas, que se tropezaron. Parecían ir correctamente, pero les dice a ustedes, capítulo 4, versículo 10, ya empezaron a guardar los días, los meses, las estaciones, los años, y temo que tal vez haya trabajado en vano por nosotros. La pregunta es, ¿quién está estorbando? ¿Quién nos ha estorbado? No se trata de pedir un nombre o nombres, es una pregunta retórica. Pablo les dice, tienen que entender quién los está engañando. Y es algo que la iglesia tiene que ver. ¿Quién está engañando a la iglesia? La iglesia no se ha puesto. Gracias a Dios por Lutero, por Calvino, por los reformadores que se fijaron quién les está engañando. En 1521 creo que fue, Lutero clavó sus 95 tesis. Dijo, esto está mal. Nos están vendiendo la salvación. Se dio cuenta. Lutero no quería separarse de la iglesia. Quería cambiarla, quería que regresara a su primer amor. ¿Pero qué pasó? Hermanos, en aquel entonces, en el tiempo de Pablo, estas personas se hacían pasar por eruditos del Antiguo Testamento. Es muy probable que estuvieran relacionados con los fariseos. Y seamos honestos, hoy en día, ¿quiénes son realmente los que nos obstaculizan?
quiénes son. En el esquema más amplio de las cosas hoy en día, pueden ser líderes religiosos, que pueden vestir túnicas, pueden ser sacerdotes, patriarcas, papas, cardenales, obispos, pastores, lo que sea, que tengan títulos de educación, pero ¿quiénes son realmente? Lobos disfrazados de ovejas. Estos judaizantes habían entrado en la carrera que los gálatas estaban corriendo bien y les pusieron el pie. Y pusieron obstáculos, un obstáculo en el camino, y habían hecho que estas personas, algunas sin duda creyentes, muchos de ellos, algunos nuevos, algunos que estaban por creer, algunos que estaban interesados, les ponen un obstáculo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Mejor ponte una piedra de molino y tírate antes que ser una piedra de tropiezo a estos mis pequeñitos. Y así estaban. Entonces, estos judaizantes estaban interrumpiendo la carrera, haciendo que los corredores se tropezaran, se confundieran y provocando esta imagen que les daron de los ciclistas. Y su confusión llevó a Pablo a estar perplejo, enojado, ¿verdad? Porque dice, ¿quién es? Gálatas 4:20. Son versículos para que no tengan. Gálatas 4:20 dice, ¿quién es el que os impide obedecer a la verdad? Pregúntense ustedes, tengan la conciencia, descubran quién los está engañando. Y aquí es muy importante, porque esta frase que dice Pablo en Gálatas 4:20 dice, ¿quién es el que os impide qué? Obedecer a la verdad. ¿Qué significa obedecer a la verdad? Y es una frase clave en todo el Evangelio y en esta porción de la Escritura. Obedecer la verdad en el Nuevo Testamento significa básicamente creer en el Evangelio. Obedecer es creer. Obedecer es creer. El Evangelio es un mandato, hermanos. No es una sugerencia. Cuando yo digo que hay que creer, es una obediencia, ese es un llamado a la obediencia, no es una sugerencia. No es que Dios esté compartiendo contigo su deseo y dándote la opción. Es Dios dándote un mandato. Cuando salimos a presentar el Evangelio, haremos bien en no hablar de voy a compartir en el Evangelio, sino que si hablamos con la determinación de nuestra mente, que digamos, voy a ordenar que crean en el Evangelio. Voy a ordenar que la gente crea. ¿Por qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio llama a la obediencia. Recordemos Hechos 6:7. Cuando dice, ¿cómo estaba la iglesia? Dice, Hechos 6, versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, ¿qué hacían? Obedecían a la fe. O sea, todos ellos, pero incluso los sacerdotes, obedecían a la fe. Un acto de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador es un acto de obediencia al Evangelio. Por eso nos bautizamos como un acto de obediencia. El bautismo, hermana, es un acto de obediencia al Señor. Romanos 2:8, ¿qué dice? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Romanos 6:17 dice Pablo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis que obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando yo creo en Jesucristo, obedezco. Es un acto de obediencia.
Pablo llega al final en Romanos 15, 18, dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Esos gentiles, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, todos esos a los que Pablo habló y convirtió, obedecieron a la palabra de Dios, creyeron. Romanos 16, 26 dice: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El Evangelio es obediencia a Dios, es obediencia a Jesucristo. El Evangelio es un mandato. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces, a ver si se te ocurre y puedes, si tienes un momento en el que tú desees y tengas el sentimiento de creer. No, hermanos, cree. Es un mandato firme. Segunda de Tesalonicenses 7, 1 del 7 al 8 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está la contraria. Si no obedeces, ¿qué pasa? Derechito al infierno, no hay trámite. No obedeciste al infierno, al castigo, al juicio. Hay destrucción a los que no obedecen al Evangelio. Es la obediencia de la fe, es la obediencia a la verdad, es la obediencia al Evangelio. Confiar en Cristo es un mandato. Pedro escribe en 1 de Pedro 1:22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. El Evangelio no es una opción, es un mandato. Y cuando es rechazado, cae el juicio eterno sobre quienes lo rechazan. Yo considero, cuando estaba Pablo escribiendo esto, que algunos de los Gálatas que estaban a punto de venir a la fe en Jesucristo, que no estaban convencidos, que habían apenas sido invitados a la congregación, que estaban siendo evangelizados, que estaban pues a punto de ser cristianos. Imagínense, llegan estos legalistas y ahora los quieren empujar al judaísmo y meterles esa doctrina y alejarlos del Evangelio. ¿Por qué harían algo así estos fariseos, estos judaizantes? Y la respuesta está en Gálatas 6, versículo 12, dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Estos judaizantes no querían ser perseguidos por los judíos del Sanedrín y todos aquellos, porque tal vez aceptaban a Jesucristo, tal vez aceptaban la cruz, pero lo que no querían era que quitaran sus costumbres, que quitaran sus rituales, que quitaran su ley. Y estos pues no querían ser perseguidos, no querían ser excluidos de las obras judaicas, no querían llevar el estigma de creer en un Mesías crucificado y ser acusados por los judíos de abandonar el judaísmo. Porque si así lo hubieran hecho, pues habría sido como Pablo. Pablo era fariseo de fariseos. ¿Y qué consiguió con la conversión? Pues Pablo fue perseguido tanto por gentiles como por los judíos principalmente. Versículo 13 de este mismo capítulo 6 dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Querían aferrarse a eso por su propio beneficio, para que fueran socialmente aceptados.
Los falsos maestros, pues, obstaculizan la verdad, se interponen en el camino de la verdad. Así que el primer punto que vemos en Gálatas 5, el versículo 7, es que la obra de los falsos maestros es poner tropiezo, obstaculizar la verdad, estorbar la verdad. Quien hace eso, estos falsos maestros que obstaculizan a las ovejas, hermanos, están tomando la causa de Satanás, porque esa es la obra de Satanás, aunque tenga etiqueta de cristianismo. En segundo lugar, estos falsos maestros no representan a Dios. No representan a Dios, no vienen de Dios. Pueden decir que lo hacen, ¿verdad? Hoy en día hay muchas cosas falsas, ¿no? La semana pasada, la Convención del INE nos mandó por luchar que tuviéramos cuidado porque hay quienes están llegando a extorsionar iglesias diciéndose que son de la oficina de la tesorería del Estado. Y dejan un oficio muy parecido a lo que pudiera ser un oficio del gobierno del Estado. Pero nos dice el abogado de la Convención, no se dejen engañar. El Estado no puede pedir contribuciones a ninguna iglesia, es el gobierno federal, así que no le hagan caso. O sea, si yo no sé eso, a lo mejor voy y me paro donde dicen, pues tienen que pagar el 10% de las ofrendas. Yo voy y las pago. Y así están. O sea, ¿por qué? Porque están engañando en nombre de, dicen que es el gobierno y no son. Son falsos. Así hay muchos falsos maestros. Entonces, que no representan a Dios, no vienen de Dios. Pueden decir que lo hacen, dicen que lo hacen. Tal vez reclamen derechos divinos, reclaman autoridad divina, reclaman poder divino. Dicen que hablan por Dios, ¿no? Y recuerdo la infalibilidad papal. Y recuerdo todos aquellos nuevos apóstoles que han surgido en el cristianismo. Los profetas, todas esas nuevas revelaciones que dicen que van de parte de Dios. Pero dice el versículo 8, esta persuasión no provino de aquel que los llama. El llamado de Dios es un llamado eficaz. El llamado de Dios es para salvación. Dios llama a salvación. Siempre, hermanos, siempre que vean algo acerca del llamado de Dios en las epístolas del Nuevo Testamento, siempre es un llamado eficaz de nuestro Salvador a ser salvos. No solo es el llamado abierto del Evangelio, es el llamado a la salvación mencionado en Romanos 8, que dice que a quien Él llamó, Él justificó. Es el llamado que despierta al pecador muerto y lo regenera y le da vida. Ese es el llamado de Dios, el que os llamó y os dio vida. No es el que envió a estos maestros con esta persuasión falsa. Estas mentiras legalistas o sensacionalistas o de moda no son de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de buscar, no desviarnos del verdadero evangelio y buscar que el mensaje sea verdaderamente de Dios. Por eso tenemos las escrituras. Por eso lo que yo les estoy diciendo, lo que les estoy dando, corrobórenlo con las escrituras. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente que se desvía. Hoy en día hay reuniones de líderes cristianos. Y la verdad es que a mí a veces ya no me gusta ir a muchas de esas. Primera, porque ni me considero líder. Y segunda, porque muchas de estas hay de todo tipo de gentes.
Y hay muchos verdaderamente cristianos, hermanos, salvos, que predican correctamente, pero hay muchísimos más herejes y apóstatas. Ya están juntos. Y no está mal que se reúnan, tal vez por alguna causa noble o filantrópica, pero parece que ni los mismos cristianos podemos distinguir a quienes son emisarios del infierno, y las ovejas están confundidas. Si los pastores no pueden distinguir el verdadero mensaje, imaginen ustedes a las ovejas. Hoy en la mañana veía que, ¿cuál es el principal rol del pastor? ¿Cuál es el principal rol del pastor? El papel del pastor. Cuidado. El Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dijo? Apacienta, alimenta. Es todo lo que el pastor tiene que hacer. Apacentar es el pastor. Lo cual mi pastor y en lugar de dedicar a su pastor. Es lo que tiene que hacer el pastor. Y hoy en día hay pastores que se dedican a hacer muchísimas cosas, pero desgraciadamente no podemos distinguir quiénes son emisarios del infierno y quiénes no, y las ovejas están confundidas. Bien, tercer lugar, tercera cosa, los falsos maestros contaminan a la iglesia, y esto es trágico. Versículo 9, un poco de levadura que leuda toda la masa. Yo no sé quién de las hermanas le gusta hacer pan. Mi esposa está experimentando algunas cosas. Y los pasteles le quedan muy bien, los panes salados no tanto, pero que aprenda pronto. ¿Verdad? A la esposa del hermano Daniel, que no está aquí, le queda muy bien el pan salado. Pero el truco está en la levadura, ¿no? Que si la masa madre, que si no sé qué, que si esto, o sea, yo no sé. Pero un poco de levadura leuda toda la masa. Y me sorprende cuando le puso tantitita de la levadura, capaz, y de repente ya se infló así toda. Toda. ¿Por qué? Porque toda se está leudando. Ese es el ejemplo, esa es la imagen. Todos sabemos lo que es la levadura. Y esa es la imagen en las escrituras que se usa para la permeación, para la impregnación. Y en las escrituras se usa para una influencia maligna dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan de la fiesta de los panes sin levadura de los judíos? Ellos, días antes de celebrar la Pascua, tenían que limpiar su casa y sacar toda la levadura que pudiera haber. Tenían que hacer limpieza. No podía haber en la repisa donde se guardan las harinas nada que hubiera sido tocado por la levadura. Tenían que limpiar y sacar toda la levadura, porque iban a hacer los panes sin levadura. Y el polvo podía llevar, el viento llevar esa levadura y tocar esa masa que se estaba amasando en ese momento. Entonces, días antes, los hogares judíos se limpiaban de toda la levadura. Esa es la ilustración, deshacerse de esa influencia penetrante del pecado. Y este era el símbolo, porque la levadura opera bajo el principio de la fermentación, por lo que es una buena ilustración de la corrupción moral y espiritual. Y es un proverbio común que se usa en el versículo 8, un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo también la usó en 1 Corintios 5:6, hablando nuevamente de la influencia del pecado y del mal y de la falsa doctrina de la iglesia. Pero ¿saben quién más la usó? Nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16:6, Jesús dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué les quiso decir? Versículo 12, entonces entendieron que les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, que no se guardasen
de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entendieron correctamente lo que quería hacer con esa levadura. Así que fue nuestro Señor quien usó la idea de la levadura como una influencia maligna que permeaba, refiriéndose a esta enseñanza de los fariseos. Según Timoteo 2:17, dice que la enseñanza de la doctrina falsa corroe como gangrena. Ese es el tipo de influencia corruptora y permeante. Nuestro Señor quiere que sepamos, por lo que a través del apóstol Pablo les dice, estos falsos maestros contaminarán la iglesia, corromperán la iglesia. Hermanos, lo vemos todo el tiempo, vemos a tanta gente, y puedo señalar yo aquí entre comillas, evangélica, y mucha gente que va y abraza a estas personas como si fueran parte del reino de Dios. Cuando son del reino de las tinieblas, les digo, les repito, lean la epístola de Judas. Es un solo versículo, les va a tomar 3 minutos, 5 si lo leen 2 veces. Pero el versículo 15 de este único capítulo de Judas dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y que todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. 4 veces menciona la palabra impíos, sin piedad, y está calificando aquí a los falsos maestros. 4 veces en un solo versículo les dice impíos. Pablo continúa, dice, estas personas no vienen de Dios, se infiltran y contaminan la iglesia, así que tenemos. Por eso, hermanos, perdón que lo diga y lo repita, pero el uso del púlpito es algo que tenemos que cuidar. Y ustedes son los responsables. La iglesia tiene que examinar al que los que nos paramos aquí y decir, sí, estoy de acuerdo, la palabra de Dios está bien, o no. Por eso tampoco invitamos a muchos hermanos o otros, no porque no sean, sino porque no los conocemos. Quisiéramos conocer más, para que vinieran. Por eso cuando se busca un pastor en una iglesia se forma una comisión, y se pregunta, y se examina, y se busca con verdadero ahínco y dedicación. No es cualquiera. Pablo llega a una cuarta característica en el versículo 10. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Acabamos de leer en Judas y también en 2 de Pedro 2, que estos falsos maestros van a enfrentar el juicio. Lo que Pablo está diciendo en este versículo es, permítanme parafrasearlo, dice, he llegado a la conclusión firme del Señor, de que vendrán ustedes, los galatas, a la verdad, y que serán fieles a la verdad. Pero con respecto a los falsos maestros, ellos se van a ir directo al juicio de Dios y lo van a enfrentar, no importa quiénes sean. Dice, estoy seguro de que ustedes van a estar bien porque el Señor nos va a guiar a un compromiso total con el Evangelio. Pero los falsos maestros que te están perturbando, que te están arrojando a la confusión, ellos van a enfrentar un castigo horrendo. Cuando alguien entre en una iglesia y la manipula, hermanos, el castigo es severo. Están tratando con los hijos de Dios. ¿Y qué hijo no va a defenderse? ¿Qué padre no va a defender a sus hijos? Así que los falsos maestros van a sufrir el castigo y la ira de Dios. Así que debemos estar pendientes. El Señor es muy serio en su respuesta. El Señor va a castigar. Y nada más, para que vean algo de esto, vamos al Apocalipsis y vamos a ver a 2 iglesias que tenían este problema.
Apocalipsis 2, versículo 13. La primera iglesia, la iglesia de Pérgamo, dice así: yo conozco tus obras y de dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál era la doctrina de Balaam mencionada aquí? Es estar en el negocio religioso por dinero. Acuérdense que Balaam le cobraba caro a Balaam. Es decir, no voy a dejar pasar su cheque, su quincena. Le cobraban, ¿verdad? Los nicolaitas era otro sistema de doctrina falsa, ya lo veremos después. Pero ya se habían introducido en la iglesia de Pérgamo. Y versículo 16 dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra quienes, contra esos que traen esas falsas doctrinas con la espada de mi boca. Él hará guerra contra los falsos maestros en la iglesia. En la siguiente carta a la iglesia de Tiatira es muy similar, versículos 19 al 23, dice así: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Está claro? Hermanos, el Señor mira a su iglesia. El Señor ve la falsa doctrina. El Señor no está inconsciente. El Señor ve la falsa doctrina, ve a los falsos maestros, y ¿qué va a hacer? Va a tomar medidas serias. No sé si ustedes habrán escuchado alguna vez de la famosa Catedral de Cristal, que está en San Diego, California, cerca de San Diego. Una iglesia que prosperó mucho, pero fue una iglesia hecha a la medida. A la gente le preguntaron: ¿qué quieres tú de tu iglesia? Y la gente dijo: no, pues yo quiero que sea cómoda, que tenga luz, que los cultos sean cortos, que haya mucha alabanza. Es más, quiero llegar en mi coche y dejar mi coche ahí, no bajarme de mi coche y escuchar. Bueno, hubo una época en que antes de que construyeran la Catedral de Cristal, la iglesia era una autoiglesia, así como el autocinema. Así era, porque así querían los feligreses. Y llegaron a predicar miles de herejías. Esa iglesia tuvo un esplendor tremendo, pero cayó su fundador a la cárcel por delitos fiscales, que es lo peor que puede pasar en Estados Unidos. Pero además, totalmente inmoral. No sé cuántas mujeres tenía, cuánto dinero me gastó, no sé. Hoy esa catedral de cristal sigue ahí, pero la compraron los católicos. Pasó de Guatemala a Guatepeor. Pero bueno, ahí está. Pero el Señor ve a sus falsas maestras y toma medidas. Hermanos, el impacto de los
falsos maestros obstaculizan la verdad, no vienen de Dios, contaminan la iglesia y terminan en un juicio cara a cara con Dios. Luego el apóstol dice, la última cosa dice, también persiguen a los verdaderos maestros, versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, sea quitado el tropiezo de la cruz. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Déjenme explicarlo. Pablo fue perseguido. Una vez Pablo fue perseguidor también. Él persiguió a la iglesia. Y después de su conversión fue perseguido. Y la fuente principal de persecución de Pablo eran los judíos. Los gentiles también los persiguieron, pero también, particularmente, los judíos persiguieron a Pablo durante todo su ministerio. Le siguieron sus pasos. Los judaizantes iban detrás de él haciendo lo que estaban haciendo de forma de un esfuerzo contra Pablo. No tenían autoridad para infligirle heridas en su cuerpo porque era ciudadano romano. Pero no podían apresarlo porque era ciudadano romano. Pero eso hacía que estuvieran como cuchillito de palo persiguiéndolo y dando estas falsas doctrinas en todas las iglesias que él iba para socavar su autoridad y su obra. Pero dice ahí, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué todavía soy perseguido? Y esto que estamos viendo de primera instancia parecería una incoherencia, ¿verdad? Parece que Pablo pone ahí eso que dice, si todavía predico la circuncisión, pero a ver, acabamos de leer que estás en contra de eso. Vamos a Hechos 16. En Hechos 16, Pablo conoce a un joven que se llamaba Timoteo. Él era un creyente en Cristo ejemplar, piadoso, pero tenía un padre gentil y su mamá era judía. Timoteo nunca había sido circuncidado, pero como creyente en Cristo conoció a Pablo y quiso ir a trabajar con él. Y Pablo lo hizo circuncidar. Alguien le contó esto a los judaizantes. ¿Qué creen? Miren, Pablo circuncidó a Timoteo. Y Pablo está diciendo aquí, si creen que predico la circuncisión, ¿por qué me persiguen? Si eso es lo que quieren y creen que lo estoy haciendo. Por supuesto que Pablo no pensaba eso y no predicaba la circuncisión, al contrario, lo perseguían porque no la predicaba. ¿Qué hizo que Pablo circuncidara a Timoteo? La razón es muy simple. Timoteo ya era creyente, así que la circuncisión no tenía nada que ver con su salvación. Pero Timoteo no tenía acceso a las sinagogas. Y donde quiera que iba Pablo, ¿dónde iniciaba su ministerio? En las sinagogas. Entonces vengo yo aquí con mi ayudante, con mi segundo de a bordo, con mi compastor, con quien me carga los rollos, y no puede entrar a las sinagogas, y no puede predicar, no puede hablar porque no tiene autoridad. Entonces dice, bueno, pues circuncídate para que puedas continuar con el ministerio, para que puedas acompañarme. Por eso fue lo que él hizo. Esa fue la razón muy simple, para que Timoteo pudiera seguir con el ministerio que tenía Pablo, para que no le dijeran que era pagano, para que pudiera evangelizar. Así ya Timoteo, circuncidado, pudo ministrar a gentiles y a judíos. Y si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso sea quitado el tropiezo de la cruz. Dice Pablo ahí, si yo predicara la circuncisión, los judíos no tropezarían con la cruz. Los judíos tenían dos problemas con la predicación apostólica de Pablo. Número uno, que el Mesías era un Mesías crucificado.
Y eso era un problema porque era un obstáculo para ellos, porque pensaban que el Mesías no vendría a ser crucificado, sino vendría a derrocar al Imperio Romano y tenía que ser un rey de reyes muy poderoso, como lo decían los profetas. Y el problema segundo, y aún más grande, era que Pablo estaba diciendo que los creyentes no tenemos la obligación de adherirnos a las ordenanzas mosaicas, y ese sí era un problema mayor para los judíos. Pablo cierra esta sección con una declaración muy completa y muy compleja también. Dice el versículo 12: ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Qué es eso de mutilarse? Tiene que ver con la circuncisión. Porque los judíos que estaban perturbados seguramente ya estaban circuncidados, ¿no es así? Lo que les está diciendo, y la palabra correcta en griego es: ojalá se castrasen los que os perturban. ¿Por qué lo decía? Si vemos el mapa de Galacia, está también junto a la región de Frigia, que era conocida por el culto a las Cibeles, una diosa pagana, de donde viene el nombre de Selime. Estaba dentro de la región casi de Galacia, Frigia. ¿Verdad? Noten ustedes las palabras del pueblo. Estaba la diosa de las Cibeles. Viene la palabra Selime, celibato. Los sacerdotes de la diosa Cibeles se castraban. Esos sacerdotes tenían que castrarse para poder servir a la diosa Cibeles. Y por eso Pablo le dice: pues ojalá fueran como esos sacerdotes. Cástrense para que sirvan a su Dios como creen que dice. Porque son paganos, porque están fuera del cristianismo, porque no es el cristianismo. Era un culto dominante en la zona, y los sacerdotes de las Cibeles y muchos de sus adoradores más devotos se castraban, se convertían en eunucos con el propósito de adorar a Cibeles. Entonces Pablo les dice a estos falsos maestros: si aceptan la circuncisión y los rituales y las reglas mosaicas, más vale que se castren y se conviertan como estos paganos que tienen todo el derecho de hacer lo que hacen, porque eso es lo que son, paganos, idólatras. Es una extrema desviación del Evangelio, y Pablo no los acepta y los rechaza. Y yo me imagino la cara de estos cuates cuando leyeron eso que dijo Pablo ahí. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las enseñanzas que tenemos? Uno, la maldad de los productores del Evangelio se caracteriza por poner obstáculos en nuestra carrera. Número 2, no vienen de Dios. Número 3, contaminan la iglesia. Número 4, se van a enfrentar al juicio de Dios. Y 5, van a perseguir a los verdaderos maestros. Esas son las enseñanzas, pero ¿cuál es la enseñanza práctica para nosotros? ¿Cuál es la enseñanza práctica? Hermanos, para mí la primera, y yo creo que ustedes pueden anotar una o varias detrás de su hojita, es que como iglesias tenemos que estar vigilantes de la doctrina que el Señor nos ha dado. Número 2, que tenemos que predicar el verdadero evangelio, que es una orden. Número 3, que tenemos que tener esa urgencia, hermanos, porque hay millones de cristianos, como les dije, millones de cristianos. Nada más quítenlas, no se metan en broncas con los evangélicos, pero piensen en sus amigos católicos, sus vecinos que comulgan con la fe católica. Todos ellos se van a ir al infierno. ¿Eso queremos? Así que la enseñanza práctica, hermanos, es que busquemos, tenemos parientes tal vez católicos, busquémosles, hermanos,
convenzámosles para que crean, para que obedezcan al Evangelio de Dios. Es algo que nos debe de motivar en nuestro corazón. Amén. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das de recorrer tu palabra, Señor, de revisar las enseñanzas, Señor, y las ordenanzas que tienes para nosotros. Te doy gracias porque, Señor, aunque hay pasajes pues, que a veces los pasamos por alto porque son difíciles de entender o de comprender, también nos da la capacidad de investigar y de conocer, Padre, tu voluntad. Bendito seas, Padre. Te damos gracias y que realmente esta pues idea de tener una profesión práctica en nuestras vidas pueda dar frutos, Señor, para con todos aquellos que necesitamos, que queremos, que creemos. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.